Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre la composición y la distribución y disposición de los elementos que conllevan. Esos son los temas o los subtemas en este caso que veremos en esta presentación. Para comenzar, ¿qué es la composición? Es el planteamiento del arte, la colocación o el arreglo de los elementos que son integrantes en un trabajo. Aquí podemos ver un ejemplo de un cuadrado, bueno, de un cubo, perdón, de una pirámide o de una esfera, arriba de lo que parece ser un banquito. En este ejemplo podemos ver la colocación y cómo están pues arreglados para que tengan digamos, algo más equilibrado, algo que sea más tenue y que pueda llamar a la atención al espectador. Aquí podemos ver lo que son, bueno, la composición gráfica. ¿Qué es una composición gráfica? Es una aceptación básica del término que nos permite definir como la distribución o la ubicación de los elementos. También componen la propuesta en el formato de trabajo de manera muy equilibrada, es lo que comentábamos hace rato. Que por ejemplo en esta imagen, que es una composición dinámica, es un ejemplo de composición dinámica, claro, no es la única que hay, ahorita veremos las demás. En esta ocasión, bueno, la composición dinámica hace referencia a que aunque tal vez no estén, entre comillas, ordenados, tiene una razón del por qué está así. No solo es por aventar las formas o ponerlas donde sea, no, tiene una razón por la que es así, perdón. No solo están esas, por ejemplo, está la composición triangular, que como vemos en las imágenes, una mujer está sentada en su cama. Y aunque, por ejemplo, en las clases anteriores lo que veíamos de las imágenes, que aunque no estén ahí, las podemos observar. Aquí, por ejemplo, entre la cama y la altura de la mujer que está sentada ahí, como vemos en la imagen, se forma un triángulo. Y hablando de lo mismo, de que existen formas que aunque no son perceptibles al ojo humano, existen. Por ejemplo, del otro lado tenemos lo que parece una batalla, pero podemos ver que, por ejemplo, en el barco donde está la vela, se forma un triángulo. Y así puedes sacar como diferentes formas, en este caso, pues la composición triangular. La composición de ley de tercios, ¿a qué hace referencia esto? Bueno, la composición de la ley de tercios se aplica más en la fotografía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la imagen de la derecha, donde vemos una señorita que le están tomando una foto, eh, vemos que está volteada hacia un lado. Si nada más la recortamos hasta donde nada más está viendo, se va a quedar inconclusa, como que algo le falta. Más sin en cambio, si le dejamos el espacio que está ahí, ya podemos definir como que una percepción visual hacia dónde está viendo. Del otro lado, estamos viendo, por ejemplo, un fotógrafo que le está tomando, valga la redundancia, una fotografía a la fotógrafa que le está tomando una foto a algo, pero es lo mismo. Por ejemplo, podemos ver que, pues, si recortamos solo al hombre o al vato que está ahí, solamente quedaría inconcluso, quedaría como que algo falta ahí. La composición cromática es algo un poco más abstracto, algo más surrealista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como la imagen que tengo atrás de mí, tal vez no tenga forma en sí, pero es una composición cromática. Del lado derecho vemos varias imágenes donde, aunque, por ejemplo, vemos un maíz, una persona fumando, etcétera, pero con distorsión de colores, o no está muy bien, no está correcto sus colores o algo así, pero es por lo mismo de la composición cromática. Aquí también hablamos sobre lo que es la distribución. Bueno, aquí también hablamos sobre la distribución, que es una de las partes un poco más complejas del diseño gráfico, porque define como una distribución o disposición de todos los elementos que incluiremos en el diseño, o una composición o una forma perfecta o equilibrada, o equilibrada. ¿A qué quiere decir esto? Por ejemplo, anteriormente veíamos en las imágenes pasadas que, por ejemplo, la del inicio era un banquito y encima de él era un cubo, una pirámide y una esfera. Tal vez sea muy simple,
pero la razón por la cual tiene gran énfasis esa imagen es porque está acomodada de forma perfecta y equilibrada. Así es, porque, por ejemplo, si lo pusiéramos de una forma un poco más, no sé, tal vez o que unas figuras sobresalgan más, o que el banco tal vez esté inclinado o algo así, pues genera ese desequilibrio para una imagen y por ende, pues, sí, bueno, en mi caso, sí me causa un poco de conflicto. La disposición de los elementos. Anteriormente hablamos de la composición, pero tanto la disposición y la composición son dos elementos que son considerados como las bases del diseño. ¿Por qué? Porque estas dan un orden, un sentido que garantiza que tus proyectos salgan muy bien. También se le conoce como un layout o una maquetación. ¿Por qué? Si tenemos, imaginemos que tenemos una imagen. Si tu imagen no tiene disposición o no tiene una base, que es más o menos eso, la plataforma no serviría, tu página no serviría, no tendría ni un diseño. ¿Por qué? Porque la disposición y la composición implica desde los márgenes que tiene a las orillas al contenido, incluso incluye el contenido que se va a presentar en la misma. Pero para tener esto en cuenta se necesitan 5 principios básicos del diseño, que es la proximidad, espacio en blanco, contraste, jerarquía, alineación, repetición. Por ejemplo, para tener lo siguiente, bueno, lo anterior, perdón, claro, tenemos que aplicar estos 5 principios básicos del diseño, que precisamente estos aplican mucho porque hay que pensar como diseñador. ¿Por qué? Porque la proximidad es un ejemplo que presenta las diferentes relaciones entre el contenido expuesto y agrupado para que el ejemplo o la imagen o tu logo, lo que vayas a poner, tenga una buena percepción del espacio, que a eso va el espacio en blanco, que se ubiquen los distintos elementos de tu trabajo, como líneas de texto, márgenes, iconos, etcétera. Esto hablábamos hace rato de los márgenes que están en los costados, o el contenido, las líneas de texto, etcétera. La alineación es una parte muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo y el ejemplo del banquito y las formas. Si esas formas estuvieran un poco desalineadas o así, el banco inclinado, pues estarían un poco malas, acomodadas, y no crearía ese impacto que se necesita para que el espectador, el cliente o la persona que te pida eh, le llame la atención. El contraste y la jerarquía igual forma, es muy importante porque pues es muy útil a la hora de destacar algo que nos parece importante dentro del proyecto. Tomemos el ejemplo de la página. Si tenemos la página y, por ejemplo, ponemos de un lado las cosas que queremos hacer y del otro lado ponemos una imagen referente, llama más la atención. La repetición, por último, es, como su nombre lo dice, es aumenta o copia los elementos anteriores para que, por ejemplo, si vuelvo a lo mismo de la página, si tienes de un lado una imagen y del otro lado un texto y le das a una opción, te va a dirigir a otro lado, va a tener lo mismo, una imagen y un texto, que es muy importante para que llame mucho la atención. Y bueno, creo que eso ha sido todo. Gracias por ver y pues hasta luego. Nos vemos.